hermanos, buenos días. Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a continuar con este tema que hemos venido trayendo a los últimos domingos que me ha correspondido. Estamos introduciéndonos, hermanos, a lo que es la teología de los pactos. También algunos lo llaman la teología del pacto, pero le ponemos los pactos porque, como vamos a ver, en realidad cada pacto es independiente uno del otro. Cada pacto tiene sus propias estipulaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos entonces a ponernos en las manos del Señor para dar inicio a esta clase. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre en Cristo, en Él, Señor. Gracias por el Espíritu, Señor, que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Gracias, Señor, por esa confianza que ahora tenemos para acercarnos a ti. Y es en sus méritos también, Señor, que te rogamos en este día, Señor, en esta hora, que nos bendigas con tu palabra. Asístenos, Señor, te rogamos. No hay suficientes para presentar tu palabra, Señor, pero por eso acudimos a ti, para que envíes a tu Espíritu Santo, nos enseñe, nos instruya, nos corrija, Señor, según la obra que debe hacer en cada uno. Gracias te damos por ello, Señor. Concédenos estar gozosos este día, Señor, aquí reunidos, para servirte, para adorarte y para recibir tu palabra. En Cristo, Señor, te lo rogamos. Amén. Bueno, vamos a ver. De la teología de los pactos, ya hemos visto. Bueno, lo primero que vimos fue las ramas de la teología. Ya vimos cada una de ellas. Hablamos de cada una de estas ramas y cuál es su enfoque de estudio, ¿verdad? No vamos a tomar mucho tiempo en el repaso para ver si logramos avanzar un poco más. Y al final hacíamos la pregunta: ¿en cuál de estas ramas encaja la teología de los pactos? ¿Recuerdan? Y se dijo, o ¿recuerdan qué se dijo? En la teología bíblica, en la teología sistemática. Entonces llegamos a esta diapositiva que dice: la teología pactual trata específicamente el desarrollo y cumplimiento histórico del plan redentor de Dios. Por eso tiene que ver con la teología bíblica, porque todo lo que vamos a ver en este estudio tiene que ver con el cumplimiento histórico del plan redentor de Dios. Ese plan que se decretó, vamos a decir, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido su cumplimiento y desarrollo a través de la historia. Pero no solo eso hace la teología del pactual. También, a su vez, sistematiza de forma simultánea elementos de una soteriología sana, una eclesiología práctica, una sacramentología correcta, una escatología bíblica, etc. O sea que este estudio de los pactos, como veremos, nos va a ayudar a entender muchas de esas otras doctrinas, ¿no?, que hacen parte de la teología sistemática. Bueno, ya hemos visto algunas por ahí, ¿no?, algunos puntos, sobre todo de la eclesiología, la sacramentología, etc. Bien,
Partimos de la confesión de fe, que dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, o sea, por defecto todas las criaturas deben obediencia a Dios como su creador. Sin embargo, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, el hombre le debe obediencia a Dios sí o sí, por el simple hecho de ser criatura. Y sin embargo Dios no tendría ninguna obligación de recompensarlo. ¿No es cierto? No tiene ninguna obligación. Es como el esclavo que sirve a su amo. El esclavo está en la obligación de hacer lo que su amo le pide, y sin embargo el amo no tiene la obligación de recompensarlo por su trabajo. Es simplemente lo que debe hacer y punto. Entonces, sin embargo, como dice la confesión aquí, a Dios le ha placido, en un acto de condescendencia voluntaria porque Él no condesciende bajo presión alguna, ¿no? No hubo nada que lo llevara a tomar esta decisión de condescender o de bajar o de, ¿verdad? Prometernos alguna recompensa. Él lo hizo de una forma libre y voluntaria. Y es a eso que se le conoce un pacto. Ahora, siguiendo adelante, hablamos de estas distinciones. Primera distinción entre creación y pactos. La primera es un acuerdo natural, la segunda es un acuerdo sobrenatural. Es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Naturalmente el hombre le debe obediencia a Dios. Los beneficios, Dios no debe recompensas en la creación. En el pacto, según lo que Él haya prometido. Cada pacto promete algo específico. Y las obligaciones, bueno, en la creación hay responsabilidades ordinarias, en los pactos son extraordinarias o agregadas. Agregadas también se puede poner de esa forma. Bueno, ya pasamos por ahí. También hablamos de la distinción entre la ley natural y la ley positiva. La ley natural tiene que ver con esa ley moral universal que está escrita en la mente de todos los hombres. ¿Sí? O sea, todos los hombres, como ya se dijo hace un momento, sí o sí deben obediencia a Dios por el simple hecho de ser criaturas. Punto. Eso corresponde a la ley ¿qué? A la ley natural. Así, sencillo. En cuanto a la ley positiva, se refiere a cosas prescritas para un periodo, lugar y personas en particular. Son leyes agregadas, ¿sí? Específicamente tiene que ver con lo que son leyes ceremoniales y civiles. Por ejemplo, estaban todos los hombres en el Antiguo o en tiempos del Antiguo Testamento, estaban todos los hombres obligados a guardar el séptimo día. No, en el sentido de que fue con el pueblo de Israel que Dios hizo pacto. Las demás naciones no sabían nada acerca de Dios. O sea, no tenían ese conocimiento, vamos a decir, acerca de Dios y de su ley. Pero Israel sí lo sabía. Y es más, ellos debían guardar ese día, el séptimo día, para ser un testimonio acerca de ese Dios que los había libertado. Entonces, esa es la distinción básicamente entre lo natural y la ley positiva. Bueno, esto nos llevó a ver la distinción entre la religión natural y la religión establecida. Esto creo que fue lo último que vimos, la última vez. La religión natural y la religión establecida. Que básicamente, hermanos, la religión natural tiene que ver con el hecho de que todos los seres humanos están llamados a adorar a Dios. Todos están llamados a adorar a Dios. Y es más,
todos los seres humanos ya vienen con algo en su interior, ¿verdad? Que los impulsa o que los mueve a adorar. El problema es que como no tienen un conocimiento acerca de ese Dios que los creó, y no tienen un conocimiento acerca de cuál es la adoración que Dios demanda de ellos, pues obviamente terminan adorando, por un lado, a dioses falsos, ¿verdad? O terminan adorando a Dios de la manera equivocada. Aun cuando ellos piensan que están adorando a Dios correctamente, ellos terminan adorándolo a su manera. Y ambas cosas son malas, ¿verdad? Tanto adorar a otros dioses como adorar a Dios a su manera. Y entonces esto nos lleva a entender lo que es la religión establecida o instituida, que no es otra cosa, hermanos, que los estándares o las estipulaciones que Dios nos ha dejado para saber cuál es la forma en que nosotros debemos acercarnos a Él y adorarlo. ¿Ven? Entonces, ahora, esto no lo tienen todas las personas, como dijimos, porque no todas las personas conocen a Dios, porque no todas las personas conocen su palabra, ¿verdad? Mucho menos conocen qué es lo que Dios espera o demanda de ellos. ¿Ven? Entonces, en eso consiste la religión establecida. Y esta religión establecida, hermanos, o instituida, se da únicamente en el contexto de un pacto. O sea, la gente que no está en esa relación de pacto con Dios, ellos no saben absolutamente nada de esto que Dios espera del ser humano. Como dice aquí en la última parte, ustedes pueden verlo, bueno, algunos pueden verlo, dice: todo el género humano sabe que tienen que adorar a Dios por naturaleza, ¿verdad? Pero la manera en la que Dios ha de ser adorado, es decir, la adoración instituida, está regulada por mandatos de Dios. Por eso, como decíamos la última vez, no tenemos la libertad de adorar a Dios a nuestra manera, ¿cierto? Sino según lo establecido por Dios. Bien, ahora, hermanos, vamos a ver otra distinción más. Y es la distinción entre la ley y el evangelio. Esta tabla creo que todavía no la habíamos visto. La distinción de la ley y el evangelio. Si se dan cuenta, en la columna izquierda hay dos clases de distinciones que podemos hallar entre la ley y el evangelio. Una es una distinción sustancial, esencial, y la otra es una distinción más bien histórica. Como dice ahí en la tabla, la distinción sustancial tiene que ver principalmente con el tipo de justicia. La ley, es una justicia de obras, o sea, eso es lo que exige la ley. Obras, ¿no es cierto? El evangelio, por su parte, demanda una justicia ¿de qué? De fe. De fe. O sea que hay una distinción clara ahí, ¿no es cierto? ¿Qué demanda la ley? Obras. ¿Qué demanda el evangelio? Fe. Y bueno, como ya hemos visto, y apenas pasamos por ahí en Hebreos 11, no se contradicen la una con la otra, ¿verdad? De hecho, la una necesariamente nos lleva a la otra. El punto aquí es, o como se dijo en la clase pasada, si no estoy mal, que el pastor Ricardo estaba trayendo también este tema, el punto aquí tiene que ver específicamente con la justicia, en términos de justicia. ¿Cómo es que se recibe esa justicia? Las obras vienen después, pero inicialmente, ¿cómo es que se recibe esa justicia? Bueno, la ley nos dice que es a través de las obras, pero el evangelio nos dice que es a través de la fe.
Mis hermanos, entonces, la distinción entre la ley y el evangelio, en primer lugar, es sustancial o doctrinal. Esta distinción enseña que la ley y el evangelio son dos sendas de justicia opuestas, ¿ve? Son dos sendas o dos caminos de justicia opuestas. Se oponen en cuanto a la clase o sustancia. Son enseñanzas o doctrinas opuestas en sí. Y esta distinción se refleja en la instrucción bíblica de muchos pasajes. Solo para que tengamos una idea, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y el versículo 21, Pablo pone o establece una distinción clara allí. Porque acaba de decir en el capítulo 3 y versículo 20, por ejemplo, por cuanto por las obras de la ley, noten, ¿qué dice? Por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, en los primeros 3 capítulos, Pablo se propone establecer que a través de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y eso queda claro, ¿no es cierto? Si miramos el capítulo 3 del versículo 12, o más bien desde el versículo 10 en adelante, está claro que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Así que nos encontramos con que este camino o esta senda de justicia parece fracasar. Y no por Dios, no por parte de Dios, ¿verdad? ¿Por parte de quién? Del hombre. Porque no hay uno solo, como dice el mismo texto, no hay un solo justo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En ese sentido, o si nos vamos por ese camino de la ley, ninguno podría ser justificado delante de Dios, ni uno. Entonces llega en el versículo 21 del capítulo 3 y dice, pero ahora, aquí Pablo entonces cambia la sustancia. Dice, si nos vamos por la senda de la ley, todos están bajo condenación. Punto. Pero ahora, sin la ley o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Noten que esto tampoco era algo nuevo. Esta nueva senda que Pablo nos va a enseñar no era algo novedoso, no, dice, ya fue testificada por la ley y los profetas. Noten aquí algo interesante. Aunque la ley en sí misma no podía justificar al hombre, ¿verdad? Sin embargo, sí anunció cuál era el verdadero camino para alcanzar la justicia. ¿Se entiende el punto, verdad? Aunque ella en sí misma no podía traer justicia, mostraba o señalaba cuál era el camino que sí iba a traer la justicia. Es lo que dice Pablo en el 21. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que en Él creen. Wow. Entonces aquí nos encontramos, este texto yo creo que es de los más claros que tenemos acerca de esa distinción sustancial entre ley y evangelio. La ley propone un camino, una justicia de obras, el evangelio una de fe. Y son, o se contraponen, mejor dicho, se contraponen. No puede ser son caminos diferentes, en otras palabras. Y de hecho, en Romanos capítulo 11 y en el versículo 6, Pablo deja también marcada esa distinción. Versículo 6
de Romanos 11 dice, y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. O sea, o es la una o es la otra. Gracias pueden por la ser las dos. oportunidad Eso es lo que nos quiero das decir. No pueden de ser las venir, dos. Señor. O en es la esta una mañana. o es la otra. Dice, y si por Gracias gracia por la ya no es por oportunidad obra, que- de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si Dios espera algo de nosotros, entonces ya deja de ser por gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Son caminos completamente opuestos en cuanto a la justicia se refiere. Entonces, la ley y el evangelio, hermanos, como ya hemos dicho, son dos sendas opuestas para alcanzar una posición de justicia ante Dios. Un registro perfecto de obediencia personal o un registro de obediencia. O sea, la ley enseña un registro perfecto de obediencia personal. Eso es lo que lo que la ley demanda. Lo que dice, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Eso es lo que dice la ley. Pero el evangelio enseña un registro perfecto de obediencia imputada. ¿Se dan cuenta? El uno es un registro de obediencia personal. ¿Qué hiciste tú? El otro es un registro perfecto de obediencia imputada. Ahí no importa tu récord, vamos a decir. En el evangelio no importa el récord que tienes. En el evangelio lo que importa es si se le imputó la justicia de alguien más. Eso es lo que importa en el evangelio. Y esta distinción sustancial entre ley y el evangelio es el cimiento fundamental y del denominador común de la teología pactual reformada. Si se rechaza, el corazón de la protesta contra Roma es rechazado. O sea, si se rechaza esto de que Dios lo que ve de nosotros es la obediencia de alguien más mañana, que nos ha sido imputada, gracias por la oportunidad que nos das la esencia de misma venir, todo Señor, lo a que este lugar. significó la reforma protestante. Además, En hermanos, esta mañana, entonces, eso en primer lugar, en cuanto a la gracias. distinción sustancial. Pero además de ese En contraste, esta mañana, los reformadores también gracias hablaron de la ley y del evangelio en por un la sentido oportunidad histórico. que nos das Hablaron de la ley y de del venir, evangelio, Señor, a este lugar. como dos periodos de tiempo históricos. ¿Sí? El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Yo creo que la mayoría, si no todos, hemos escuchado esos términos. El tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. El Antiguo Testamento, hermanos, es llamado la ley en un sentido amplio debido a la prominencia y dominio de la ley de Moisés antes de la venida de Cristo. Como vimos en la última prédica, si había alguien a quien los judíos respetaban, admiraban y se sometían, era a Moisés. O sea, Moisés era ese líder, ¿no? Ese gran líder de la nación de Israel, no solo durante su vida, sino después de su partida también. Y por eso el Antiguo Testamento en un sentido es llamado la ley. La ley. El Nuevo Testamento, hermanos, por otro lado es llamado el Evangelio en un sentido amplio, debido a la claridad proporcionada por la encarnación, el ministerio terrenal de Cristo y los subsiguientes escritos del Nuevo Testamento. Ahí entonces encontramos un contraste, un tiempo de ley en el Antiguo Testamento, un tiempo de gracia en el Nuevo Testamento. Entonces es común hacer esa distinción. Y estas son simplemente dos fases históricas de una misma historia de redención. Noten, aunque estamos hablando de un tiempo antes, un tiempo que era de ley, y ahora estamos hablando de un tiempo de gracia o de evangelio, sin embargo esos dos tiempos, hermanos, vamos a decir, componen una misma historia. Una misma historia, que es la historia de la redención. Ambos tiempos hacen parte de esa historia.
Dice Juan 1:17, ese es un texto claro también, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, si hablamos en términos de ley, de obras, de una En esta justicia mañana, de obras, gracias por tenemos la que hablar de la oportunidad ley. que nos Pues das. la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, aquí otro pero, otro contraste, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten que aquí hay un claro contraste entre ley y gracia, entre Moisés y Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Dos periodos distintos de tiempo, en otras palabras. Por eso, hermanos, por eso es que De venir, Señor, otra a este vez, lugar, tenemos que hacer una clara distinción entre el tiempo y el periodo del Antiguo Testamento y el tiempo y el periodo del Nuevo Testamento. El tiempo del Antiguo Testamento era un tiempo de ley. Y noten, esto ya lo hemos dicho y lo repito otra vez. No estamos hablando en términos de salvación. La salvación siempre ha sido por medio de la fe y por sola gracia. Eso está claro en Hebreos 11, ya hemos visto muchos casos ahí. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando en términos de cómo Dios se ha relacionado con su pueblo. En el Antiguo Testamento fue a través de la ley, en el Nuevo Testamento a través del Evangelio. Ahora, para adorar tu nombre, permítame decir esto. Aquí, esta es otra gráfica. Aunque ya vimos que sustancialmente son diferentes la ley y la gracia, ¿verdad? Una enseña una justicia de obras, otra una justicia de fe. Y aunque ya vimos que se puede hablar de dos tiempos, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, mis hermanos, yo espero, yo sé que gracias por la oportunidad que nos das. las palabras no son suficientes. Yo espero con esta imagen de alguna manera ustedes puedan entender un poquito lo que voy diciendo. Por un lado, si se dan cuenta, hay una línea roja, no sé si se ve roja ahí en la pantalla, pero es la idea. La línea roja que atraviesa en un sentido horizontal es la ley, representa la ley, así la puse. La línea azul, que está en la parte inferior, representa el Evangelio, ¿cierto? Si se dan cuenta, son líneas paralelas, ¿verdad? En esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das. Que la línea de la ley no terminó en algún punto. No, esa continuó. Y noten que la línea del Evangelio no empezó después de cierto punto. No, esa estaba o empezó al igual que la ley. Ahora, la línea que está en medio, esa línea que está en medio, es, vamos a decir, el tiempo que separa la historia. Antes de la línea negra tenemos lo que se conoce como el tiempo de la ley, que fue lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Después de la línea tenemos lo que es el tiempo del Evangelio. Yo creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? En otras palabras, antes de esa línea estábamos hablando de promesa. Después de la línea estamos hablando de ¿qué? De cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí, hermanos? Bueno, la ley, y permítame antes de hacer una explicación, ¿por qué puse ceremonial De venir, Señor, y moral en medio? Mis hermanos, porque las leyes ceremoniales y civiles
esas fueron parte del tiempo de la ley únicamente. Esas no pasaron aquí al tiempo del Evangelio. O sea, una pregunta que ustedes ya saben la respuesta. ¿Nosotros hoy día tenemos que seguir adorando en un templo como el de Salomón? No, eso correspondía únicamente al tiempo de la ley, ¿verdad? Entonces, las leyes ceremoniales y civiles solamente fueron parte del tiempo de la ley. Ahora, la moral, si se dan cuenta, la puse en medio. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley moral, para empezar? Ustedes ya saben. El decálogo, los 10 mandamientos. Pregunta, ¿los 10 mandamientos solo fueron para Israel allá en el tiempo de la ley? No, esos pasaron también al tiempo del Evangelio. Esos pasaron. Y todo eso tiene una explicación que ustedes ya saben. Ya sabemos cómo se cumple esta ley moral, cómo lo pone Cristo, cómo lo ponen los apóstoles, ¿no es cierto? Bueno, ese no es mi punto ahorita. Solamente lo puse ahí para que ustedes entendieran por la oportunidad que nos das y qué parte de la ley de venir, no Señor, pasó a este lugar. Ahora, para adorar tu la nombre. ley y el Evangelio son ciertamente opuestos en sustancia, en lo referente a la justicia, pero ambos estaban presentes en los tiempos de la ley y el Evangelio. Lo que yo me propuse, hermanos, hacer con estas dos líneas, tanto la ley del Evangelio por la como oportunidad. la línea de la ley como la línea del Evangelio, es mostrarles a ustedes, hermanos, que la ley, si bien hubo un tiempo específico de ley donde la justicia era a través de las obras, sin embargo, la ley continúa en el tiempo del Evangelio. La ley en su aspecto moral continúa. Por otro lado, si bien que nos das ahora estamos en el tiempo de venir, de la gracia, Señor, a este lugar el Evangelio para adorar tu nombre, para exaltarte, para glorificarte. Desde el tiempo de la ley. Damos gracias. Ese es el punto. A través de la promesa, exactamente. El Evangelio siempre estuvo desde antes, ¿cómo? A través de la promesa. En otras palabras, la condenación en Adán y la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo marchan ininterrumpidamente a través de una historia progresiva. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Mis hermanos, y esta es la enseñanza de Hebreos 11. Aquí estamos de alguna manera trayendo más luz a lo que hemos venido enseñando o predicando de Hebreos 11. Esta es la enseñanza de Hebreos 11 que afirma que hubo muchos creyentes en el Antiguo Testamento que creyeron en las mismas promesas que creyentes del Nuevo Testamento. Aunque las promesas que creyeron fueron reveladas en formas menos claras, la herencia y el destino eterno de estos santos del Antiguo Testamento es el mismo que el destino de los santos del Nuevo Testamento. O sea, si bien ellos, los santos del Antiguo Testamento, creyeron en unas promesas que se les dieron, nosotros también tenemos unas promesas que todavía no hemos recibido, al igual que ellos. Y la razón es porque, como dice en el versículo 39 y 40 de Hebreos 11, dice: y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que estamos de este lado, que estamos del tiempo del Evangelio, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. ¿Ve? Entonces, estamos diciendo que estos creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos en la misma forma que lo son los creyentes en el Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que ellos no fueron perfeccionados, murieron sin recibir lo prometido. Mañana, porque Dios gracias por la oportunidad que nos das para que seamos perfeccionados junto con ellos.
Entonces, y aquí ahorita voy a dar lugar para preguntas y comentarios. Aunque hubo una historia progresiva, hermanos, de la revelación, creo que esta es la palabra clave. Permítanme decirles esto. Aquí estamos hablando en términos de revelación. Ese es el punto, no de salvación. Otra vez, en términos de revelación, los creyentes bajo el antiguo pacto tenían mucha menos luz que la que nosotros tenemos ahora, pero la salvación siempre fue de la misma forma. Entonces, aunque hubo una historia progresiva de la revelación de promesa a cumplimiento, hubo una continuidad invariable fundamental de los beneficios salvíficos, pues la salvación siempre ha sido por sola gracia y por medio de la sola fe en solo Jesucristo. De hecho, el texto de Romanos 3, permítame regreso a Romanos 3 un momento. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice: a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, Él es la causa única de la salvación de todos los hombres, Jesucristo, por su sangre, para demostrar su justicia, la justicia de la fe, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De qué está hablando este texto? ¿Cuáles pecados Dios pasó por alto en su paciencia? Pregunta. Es correcto. Los pecados de todos estos creyentes del Antiguo Testamento, Dios los pasó por alto. Porque los sacrificios de animales no podían, no podían quitar el pecado o satisfacer su justicia. Entonces, Dios los pasó por alto, vamos a decir. Proveyó ese sistema de sacrificios solamente para cubrir el pecado y que su ira no cayera sobre ellos. Exacto. Pero el pecado ahí estaba. No tenía ningún efecto sobre las personas en sí, esa justicia. Entonces, como dice aquí el texto, Dios pasó por alto en su paciencia todos esos pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta Cristo. Hasta Cristo. Mis hermanos, la salvación siempre ha sido por sola gracia, por medio de la sola fe y a través de solo Jesucristo. La ley y el evangelio, como sustancias o doctrinas opuestas, ya vimos, recorren toda la historia de la redención como periodos sucesivos de tiempo. En otras palabras, y por eso puse separadas las líneas, aunque son sendas o caminos de justicia diferentes, la ley y el evangelio, las dos siempre han estado presentes. En el antiguo pacto, el evangelio era una promesa. En el nuevo pacto es un cumplimiento. Un texto más en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, versículos 16 al 21. Dice: y vino a Nazaret el Señor Jesús, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor.
Es una profecía de Isaías. Y enrollando el libro lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Que esto solo era una profecía, pero así como esa profecía de Isaías, todo lo que el Antiguo Testamento, todas las promesas y todas las profecías que apuntaban a él, ya estaban teniendo su cumplimiento. Ya estaban teniendo su cumplimiento. Así que en ese sentido, el Evangelio pasó de ser una promesa a ser ¿qué? Cumplimiento. Pasó de ser una promesa a ser un cumplimiento. En ese sentido, estamos en un periodo diferente al periodo de los santos del Antiguo Testamento. Yo espero no haberlos enrollado o confundido más de lo que posiblemente estaban. Pero si tienen preguntas, ahora es el tiempo. O comentarios. Pues no, nada más quisiera preguntar por la línea del centro. Sí. Como que, o sea, en realidad, ¿qué significa? Miren, la línea del centro, así, en una sola palabra se la voy a poner: Cristo. Cristo es el centro. Cristo fue el que vino a hacer separación del tiempo de la ley al tiempo del Evangelio. Cristo fue el que hizo el cambio de promesa a cumplimiento. ¿Y la palabra arriba, moral? Solamente la puse ahí, como les decía hace un momento, para que sepamos cuál aspecto de la ley fue el que trascendió. Porque la ley sigue vigente. Pero ¿cuál fue el aspecto de la ley que pasó? No fue el aspecto ceremonial ni el aspecto civil, fue el aspecto moral de la ley el que traspasó. Pastor, Sí. acá arriba. Ajá. No, solamente viendo el diagrama, que a propósito la imagen es muy clara para mí. Pienso en solamente que Dios definitivamente no cambia, ¿no? Como algunos pretenden hacerlo ver hoy día. Decir que es un tiempo diferente y Dios cambió ahora a otro plan distinto, no. Pienso en la inmutabilidad de Dios inmediatamente. O sea, vemos como aunque la ley, digamos que estamos hablando de dos tiempos diferentes, pero vienen paralelas, o sea, siempre ha sido el mismo plan. Siempre. Nada más que en un tiempo, obviamente, se fue regido por la ley y ahorita está, digamos, en vigencia el Evangelio. Pero correcto. Sí, el plan siempre ha sido el mismo, o sea, Dios no cambia definitivamente. Sí, y permítame hacer un comentario a propósito. Aquí alguien pudiera preguntar hasta ahora, acuérdense, estamos hablando en términos de revelación, no de salvación. Pudiera surgir la pregunta: Pastor, ¿y por qué Dios simplemente no reveló el Evangelio claro desde el principio? ¿Por qué se puso a complicar las cosas con todo esto del tiempo de la ley y todo lo demás? ¿Por qué simplemente no reveló el Evangelio en su cumplimiento? Hermanos, está claro, y hay varios textos en las Escrituras que soportan lo que voy a decir. Dios lo hizo para dejar a todos los hombres, judíos como gentiles, sin excusa. Para eso fue el tiempo de la ley. En otras palabras, fue Dios, claro, ilustrando, ¿no? Parafraseando. Muéstrenme ustedes qué tienen para ganarse la justicia. Para eso fue el tiempo de la ley. ¿Ve? Dios siempre los salvó de pura gracia y por la fe. Pero a ver, a través de este sistema de obras, muéstrenme qué pueden hacer ustedes para ganarse el favor. ¿Ve?
para eso fue ese tiempo de la ley. Entonces, ya que quedó demostrado que a través de las obras de la ley nadie puede ser justificado, ok, entonces ahora vino Cristo, ahora vino el cumplimiento, ahora sí entonces vino la gracia. Pastor, muy buena la explicación, solo como un aporte. Sí. Y es muy importante tener este tema claro de la distinción entre evangelio y ley, sobre todo desde la perspectiva del sistema pactual bautista versus el sistema pactual presbiteriano. Nosotros vemos el evangelio desde el Antiguo Testamento no como una sustancia presente, sino como promesa. Muy bien explicaste que se da en el Nuevo Testamento, que es con Cristo cuando Él dice, por medio de Él vino la gracia y la verdad en la encarnación. Esa es la sustancia manifestada en el Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento no estaba como una sustancia, sino como una promesa. Versus, nosotros lo vemos así, y eran salvos los del Antiguo Testamento por gracia, pero bajo promesa. No bajo sustancia, porque la sustancia es en el Nuevo Testamento. Sí. El presbiterianismo lo ve como el evangelio también presente desde el Antiguo Testamento, como una sustancia. Sí. Y por eso hablan de un solo pacto de gracia, igual nosotros creemos en un solo pacto de gracia. Correcto. Ese era el aporte como para... Sí, es importante, espero se haya entendido lo que dijo el hermano, pero eso marca una distinción entre la teología pactual presbiteriana y bautista. Los presbiterianos entienden que la sustancia como tal de la gracia estuvo presente siempre. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que la sustancia o el cumplimiento en sí mismo de lo que es la gracia, ¿cuándo fue que se hizo presente? En Cristo, en Cristo. Antes solo era promesa. ¿Ven? Esa es la distinción que hay que hacer ahí. Muy bien. En el capítulo 1 de los Romanos, el apóstol Pablo, en su introducción presentándose, dice que este es el evangelio que había sido prometido a los profetas por las Escrituras. Correcto, así mismo. Pastor, tengo un comentario. Sí. Solo como para apoyar lo que dijo Jesús, que sí es importante que entendamos esto, porque conforme vayamos avanzando, si no se entiende esto, también vamos a lo que estaba diciendo Jesús acerca de la teología pactual presbiteriana versus la bautista, que es la que sostenemos nosotros. Ya cuando se vea más, que empezamos a ver los pactos y vamos a ver esa distinción que ellos hacen, que el pacto de gracia está bajo dos administraciones. Y también como, pues no para adelantarme mucho, pero también vamos a poder entender por qué ellos ven el bautismo de los niños, cómo lo ven y lo aceptan, por lo que acabo de decir, un solo pacto bajo dos administraciones. Pero es importante que cuando lleguemos a eso se haya entendido esto, de otra manera vamos a estar confundidos. Sí, es por eso que no voy rápido, porque esto tiene que quedar claro, hermanos, para entender lo que viene. Esto tiene que quedar claro. Sí. Sí, al principio se mencionó una parte que me gustaría aclarar, que se dijo que la diferencia entre un pacto a la otra, había siempre cambios, había una diferencia. Entonces tenemos que quedar claro, porque se oyen frases como decir, eso era en el viejo, estamos en el nuevo. Y mucha gente comete el error de practicar cosas del Antiguo Testamento y dice, Jesucristo bien claro enseñó, cuando le dijo por ejemplo, cuando Pablo habla y le dice a Timoteo que toda la escritura le es útil para aprender, redarguir y todo, y todas las recomendaciones a las escrituras no estaba escrito en el Nuevo Testamento, y por eso dicen los presbiterianos que se refería al Antiguo Testamento y que es el único que es suficiente.
Entonces, cuando vemos estas contradicciones, aparentemente contradicciones, ¿cómo debemos de analizar el Antiguo a la luz del Nuevo? Primero, que el Antiguo Testamento es exactamente todo el Nuevo Testamento, solamente que está velado. Pero sigue siendo todo el Nuevo Testamento. Aparte, el Antiguo Testamento está ilustrado. Es como una maqueta, ¿verdad? El Nuevo Testamento está predicado, es un evangelio. Y la parte espiritual, entonces, si agarraras de las escrituras del Antiguo Testamento, por ejemplo, y juntaras en una libreta todas las veces que se menciona un sacrificio, de cualquier tipo de sacrificio, toda la mente que desde Génesis comienza a haber derramamiento de sangre. Toda la Biblia tiene eso. ¿Y a dónde apuntaba tanta sangre en el Antiguo y Nuevo Testamento? A la importancia de la expiación, de la obra expiatoria de Cristo. La expiación, o sea, es la única forma de que nuestros pecados fueran redimidos. Entonces, nada de todo eso que están viendo en el Antiguo Testamento es desechable. A nosotros nunca se nos ha rociado esa sangre, nosotros nunca se nos roció con la sangre de Cristo, pero por las ilustraciones sabemos la importancia de que Cristo muriera y derramara su sangre, porque el Espíritu Santo aplica esa sangre a nuestro favor. Entonces, lo que quiero decir es que hay una diferencia de cómo pasa la enseñanza de figuras a evangelio, ¿verdad? De promesas a cumplimiento, pero no desechamos una cosa para agarrar la otra. No podemos decir, eso es en el Antiguo, no. Por ejemplo, los diezmos no entran en el Nuevo Testamento. En el Antiguo también se habla de diezmos, pero no quiere decir que ahora ya no se da ofrendas. ¿Me entiende? Pasa la forma en que se diezma diferente, cambia, porque cambió la teocracia del pueblo, cambiaron muchas cosas. Entonces quiero que entendamos nosotros que el Antiguo Testamento está rico en ilustraciones, en forma de maqueta. Y por ejemplo, si ustedes están entendiendo lo que el pastor les está enseñando por esa maqueta que les ilustró ahí, es exactamente lo que hace el Antiguo Testamento. Te pone figuras, montañas, llegaban los animales, los sacrificaban, la sangre se rociaba y todo eso era apuntando a la sangre de Cristo. Pero esas imágenes nos ayudan mucho en la mente. Entonces, que no nos confundamos en eso, y por eso nosotros toda la vida nos van a ver predicando todas las escrituras completas. Así es. Sí. Bueno, recordando lo que dijo Jesús, él habló de una sustancia que los presbiterianos lo ven en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, para, digamos, abundar un poquito más, ¿en qué sentido es lo mismo y en qué sentido no lo es? O sea, para sumar las dos cosas, ¿sí me explico? O sea, hay un cambio, pero al mismo tiempo no lo hay. Mira, ¿sí? Así, por eso. Porque si en esencia los presbiterianos lo ven, nosotros también estamos viendo como que es lo mismo. Mira, la clave está en lo que dije hace un momento. Hay dos términos aquí que deben quedar claros: revelación y salvación. Revelación y salvación. En términos de salvación, la salvación siempre ha sido por sola gracia, por medio de la fe, a través de Cristo. O sea, eso debe quedar claro. Todos, tanto los creyentes del Antiguo como los del Nuevo Pacto. Ahora, en términos de revelación, los creyentes del Antiguo Pacto creyeron bajo muchísima menos luz que la que los creyentes del Nuevo Pacto ahora tienen. ¿Ves? Esa es la idea. Y en términos de revelación, sustancialmente hablando, como dices, en términos de revelación, los creyentes del Antiguo Pacto vivieron bajo la ley, en términos de revelación. Los creyentes del Nuevo Pacto vivimos bajo el Evangelio, en términos de revelación. Entonces, creo que esa es la clave ahí para que entendamos el punto. Mira, también para que vean el error de los presbiterianos a nosotros. A nosotros nos hablaron de esos pactos y nosotros creímos y Javier lo enseñó. Javier se pasó
meses o años enseñando ese tipo de sistema pactual, y siempre nos estuvo diciendo que el pacto de gracia cobijaba todos los pactos. Y es precisamente por romper la regla tan preciosa y bíblica de que el Nuevo Testamento está velado y el Nuevo le quita el velo, que el Nuevo interpreta el Antiguo. Porque viene Pablo y nos dice con alegoría, con una maqueta ilustrativa, de una manera tan clara, y nos dice: mira, mientras Sara permaneció estéril, Agar reinó. ¿Me entiende? El pacto de obras, el pacto de la ley, ¿sí me entiende?, fue la señora, ¿sí?, hasta que Sara parió a Isaac, ¿verdad?, hasta que llegó la promesa. O sea, el pacto de obras reinó hasta Cristo. Sí. Y cuando vino Cristo, entonces comienza el pacto de gracia. Y para eso dice: estas dos mujeres son una alegoría. Una representa el pacto de obras y la otra el pacto de gracia. Así que Cristo, al igual que Isaac, hacen esa distinción. Y eso acabó con toda la enseñanza de los presbiterianos que nos enseñaron eso. Que el pacto de gracia venía desde antes. No es así. No, estaba estéril, mientras y reinaba la ley hasta que llegó la gracia. Y ese es el cambio que no lo vamos a cambiar, porque nos quedó claro por la doctrina. Así es. Muy bien. Sí, hermana. Tengo un comentario de Arthur Pink que dice que el pacto de obras no ofrecía ningún mediador ni nada para restaurar la pureza y la dicha una vez perdida. El único que nos lleva a este estado es Cristo, y podemos ver que el pacto de obras y el pacto de la ley y el pacto de gracia tienen una sustancia totalmente diferente, porque la sustancia del otro era de obras y la sustancia nueva es de gracia. Exacto. Eso es lo que yo quiero que también vean, que son esencialmente distintos. El uno propone una justicia de obras, el otro una justicia de fe. Así es. Muy bien. Déjeme ver si... Hermano, si me permite leer algo, bueno, solamente a lo que usted mencionó en Romanos capítulo 3, sí, donde Pablo los acusa, ¿verdad? Que dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo maldición. Y luego les dice, les da todos los términos de lo que ellos son. Dice, que le dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Y el versículo 17 es donde les dice por qué sucedió esto, y dice: y no conocieron camino de paz. O sea, la ley no te ofrecía paz, siempre estabas tratando de agradar a Dios. Y la paz que el Señor dijo, el Señor Jesucristo cuando vino dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces por eso es que la Reforma enseña que la salvación no se pierde si es que la tienes, y eso te da paz. Entonces es la diferencia entre la ley que ellos no pudieron alcanzar, que la miraban muy lejos, sí, y ahora la luz que nosotros tenemos con la gracia, que la miramos más, como usted dice, más con más luz. Sí, exacto. Vamos a decir, en tiempos de la ley, aunque Dios proveyó un sistema sacrificial y todo lo demás, exacto, el creyente del Antiguo Testamento no podía experimentar esa paz que ahora el creyente en Cristo sí puede experimentar. Ese es un resultado, de hecho, lo que está hablando el hermano Adán. Ese es un resultado, como Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es ahora. El creyente del Antiguo Pacto no podía experimentar esa paz en ese sentido. ¿Ve? Porque, bueno, aunque creía,
pero tenía mucha incertidumbre. ¿Y por la razón cuál? Porque no tenía la luz que ahora el creyente tiene bajo el nuevo pacto. Muy bien. Rápidamente, sí. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A dónde nos lleva Jesucristo? A un plano ya, digamos, demostrando la gracia de Dios. Dice el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Así es. Muy bien, hermanos, vamos a terminar porque ya nos llegó la hora. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las enseñanzas que nos dejas. Sabemos que no todas son igualmente claras, pero sabemos, Señor, que si están ahí es porque las has dejado para nosotros, para que las creamos y para que las vivamos, Señor. Así que te rogamos que nos des la fe para creerlas y para vivirlas, para vivir, Señor, esa gracia en la cual ahora, Señor, podemos gozar y disfrutar. Gracias, oh Dios, que nos has dado mucha más luz, mucha más revelación, y por lo tanto, Señor, podemos disfrutar de muchos más beneficios. Te rogamos, oh Dios, concédenos vivir en esa fe. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.